Muy buenas, bienvenidos de nuevo a No hay Derecho, el lugar donde intentamos hablar de derecho, aunque después divaguemos, nos vayamos por los cerros de Úbeda y tal, pero vamos a intentar hablar de derecho. Mi nombre es, ya saben ustedes, Miguel Ángel Velarde, su humilde abogado de provincias. ¡Ebrios patanes del jurado! Y hoy estamos de vuelta para cumplir una promesa que habíamos hecho, hablar sobre las constituciones. La Constitución española en particular, las constituciones en general, pero para empezar, como si nos ponemos a hablar de la Constitución española podemos estar horas y horas, vamos a hacer primero una visión general de lo que son las constituciones y lo que es la Constitución española y encajarla en el tipo de constitución que es, el tipo de civilización que somos, en fin, nuestra cultura jurídica y nuestro marco institucional. Ya hemos dicho en otros vídeos que España es, o era, o aparenta ser, o intentamos que sea, una democracia. Y una democracia es un tipo especial de Estado de Derecho, en el que además la población pues tiene influencia en política eligiendo o participando en las elecciones y en las instituciones. Un Estado de Derecho, para ser considerado como tal, necesita cumplir una serie de requisitos, y no son pocos. Y dos de los más importantes, si no los más importantes, son el de la seguridad jurídica y el sometimiento del poder a normas. De hecho, ese sometimiento del poder a normas es una parte fundamental de la seguridad jurídica, es decir, todo ciudadano tiene derecho a hacerse unas expectativas racionales, a saber lo que esperar de las instituciones y de la justicia en función a las leyes que existen. No solamente saber las leyes que existen, sino saber cómo se aplican, cómo se interpretan, no saberlo exactamente, pero tiene derecho a hacerse unas expectativas racionales de cómo va a funcionar el cotarro. Evidentemente, para ello necesita saber qué normas obligan a esas instituciones, qué normas obligan al que manda. Esas normas están por encima de la voluntad de cualquiera de las personas que mandan y que toman decisiones. Esas normas son rígidas, inflexibles. No, esas normas pueden cambiarse, pero para ello necesitan cumplir unos requisitos y unos procedimientos. Es decir, el que manda, el rey no puede decir yo a partir de ahora cambio esta ley. No, yo para cambiar esta ley no puede ser el ejecutivo, no puede ser el rey, no puede ser el presidente del gobierno, tiene que ser el legislativo y para hacerlo necesito un procedimiento, que es una serie de pasos que son realmente unas garantías para el ciudadano, es decir, para salvaguardar esa seguridad jurídica, para salvaguardar ese sometimiento del poder a normas y para evitar que el poder haga de su capa un sayo y haga lo que le dé la gana. Yo soy el Senado. Evidentemente, esta concepción de la política y del derecho y de la sociedad es totalmente incompatible con esa idea de necesitamos un gobernante sabio, justo e inteligente que esté por encima de cualquier cosa y que pueda hacer lo que le dé la gana para el bien de sus ciudadanos. Evidentemente, a eso se le llama de otra forma. Declaro disuelto el Parlamento desde este instante. Coronel Harrison. Sí, señor. Adelante la tropa. Estupidez. Y los que desean algo así también tienen su nombre. Pero bueno, que divago, vamos a lo que vamos. Esto que digo tiene otra consecuencia. Para que el poder sea legítimo, su potestad, es decir, lo que hace, debe de derivar de esas normas. Y además su actuación debe estar conforme con esas normas, si no, el poder es ilegítimo. Y todo esto viene porque las sociedades, al final, van configurándose tal y como están por un sistema de prueba y error. Las sociedades, las comunidades humanas, van probando qué cosas funcionan, qué instituciones no, y poco a poco van derivando en nuestra civilización hacia un tipo concreto de actuación del poder y de legitimación del poder. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos patológicos. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Roma? En Roma echan a los reyes, se instituye la república y ahora resulta que las clases populares no tienen ni idea de cuáles son las normas, de cuáles son las reglas políticas para el juego. Entonces mandan una comisión, ya lo inventaron los romanos, lo de la comisión, pagada con fondos públicos, también lo inventaron los romanos, para estudiar qué es lo que había en otras partes. Estudiaron las normas atenienses, estudiaron una serie de cosas y sobre la base de las conclusiones de esa comisión redactaron un cuerpo legislativo que muchos consideran la base de nuestra civilización y nuestro sistema jurídico, que son las leyes de las 12 tablas. ¿Qué pasa? Pues que cogió el Senado en manos de las personas ricas y pudientes y que además entendían de leyes y que tenían cultura y dijeron
seguridad jurídica, aquí están. Pusieron un poste gigantesco en el centro del foro y clavaron las tablas en lo alto del poste para que todo el mundo pudiera ver las leyes. Evidentemente nadie alcanzaba a leer nada de lo que estaba allí. Entonces llegaron los tribunos de la plebe, que para eso estaban, entre otras muchas cosas, aparte de para recibir sobornos. Llegaron con unas hachas, echaron el poste abajo y las leyes cayeron al suelo para que quien quisiera pudiera leerlas y pudiera saber cuál es el cuerpo legislativo y cuáles son las normas que regían la sociedad. ¿Que después nadie lo hizo? Bueno, pero por lo menos tenían el derecho. Tenemos, por ejemplo, lo que pasaba en los emiratos y los califatos de la Edad Media. A nadie se le escapa que el Corán es un texto normativo y es una constitución. De hecho, hay muchos países que entienden que su constitución es el Corán. El Corán establece que todo poder viene de Dios y Dios delega en el califa el poder temporal. Por lo tanto, el poder del califa no puede ser discutido. Problema, el Corán no dice cómo se elige al califa, cómo se designa al califa. Posteriormente esto se ha solucionado, o no, con la evolución de las sociedades. El Islam evoluciona como cualquier otra sociedad. Pero durante la Edad Media el problema estaba servido porque una vez moría el anterior califa, al que nadie discutía por qué lo era, se abría un periodo de sucesión en el que nadie sabía quién tenía la legitimidad para sucederlo. Guerras, asesinatos, el lote completo. Hasta que alguien, el que tenía suficiente fuerza o suficiente habilidad política, alcanzaba el estatus de califa y ya dejaba de ser discutido. Un periodo de paz hasta la nueva sucesión que volvía otra vez la diversión, la sangre y las cimitarras, aunque las cimitarras fueron posteriormente un invento turco y ya... Bueno, pues con todas estas experiencias previas, nuestra civilización heredera de todo esto va evolucionando, dando pasitos hacia adelante, hacia atrás, hacia una serie de instituciones para solucionar estos problemas. ¿Y a qué ha derivado al final? En una constitución. Es decir, dejémonos de historias, dejémonos de inventos, dejémonos de ideas geniales de tipos listísimos y bondadosos. No. Tenemos una norma suprema de la que deriva toda la legitimidad de todo el poder y de todas las instituciones. Y esa norma suprema dice cómo se hacen el resto de normas, quién las hace, cómo se aplican y cuáles son los principios básicos. Y además establecemos su límite. A eso se le llamó constitución. ¿Son todas las constituciones iguales? No, porque las constituciones, al igual que todo, también evolucionan y se adaptan a las circunstancias del lugar, a las necesidades, a las circunstancias políticas. Evidentemente, hay muchos tipos de constituciones. Para empezar, y como esto es una evolución, hay constituciones escritas y constituciones consuetudinarias, que me gusta la palabra. Una constitución escrita es, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos o la Constitución de Alemania, ¿no? Una norma, un texto, artículo 1, artículo 2, esa es la Constitución. Después tenemos la Constitución consuetudinaria típica por excelencia, que todo el mundo te pone de ejemplo, que es la del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tenemos una serie de normas que siempre se han aplicado, que no las hemos escrito en ningún sitio, pero que todo el mundo damos por sentado que no nos podemos saltar. ¿Hay modelos intermedios? Por supuesto. Hay modelos intermedios. Tenemos, por ejemplo, a Israel. Nunca llegó a aprobar una constitución como tal. Texto, constitución, no. Pero aprobó una serie de leyes, como paso previo a esa constitución que nunca llegó a aprobarse, que todo el mundo entiende que son de rango constitucional, que están por encima de las otras leyes. Y encima, además, hay constituciones que son un paso intermedio entre las escritas y ese paso intermedio israelí. Por ejemplo, España. España tiene una constitución que en algunas cosas las deja media y deja que después haya otras leyes que completen esa constitución. A ese conjunto de leyes más la constitución se le llama bloque de la constitucionalidad. Somos un caso intermedio entre un tipo y el caso intermedio. Después, por ejemplo, están las constituciones pactadas, el caso de España, las impuestas. Yo, el Kaiser, entrego al pueblo del Imperio Alemán una constitución bajo la que yo me regiré. O las constituciones impuestas, el caso japonés, que tenían al ejército americano gobernando sobre sus ruinas. Tenemos constituciones rígidas y constituciones flexibles, es decir, una constitución rígida es que es muy difícil modificar cualquiera de sus artículos. Una constitución flexible es una constitución de que de cualquier forma se puede modificar, es muy fácil. La Constitución española, de nuevo, es un caso intermedio. Tiene unos artículos, unas partes de la Constitución muy rígidas y otras partes muy flexibles que de hecho ya se han modificado 2 veces. Y después hay otro criterio para clasificar las constituciones. Por ejemplo, están las normativas, como la de Alemania o la de Estados Unidos, que son normas, son leyes supremas, que están por encima de las demás, pero son aplicables perfectamente ante un tribunal y tienen fuerza de obligar. Están las nominales, que son constituciones, son textos normativos que nadie cumple realmente, que es a lo que deriva, por ejemplo, la Constitución española, en la que
se establece unos estados de alarma, excepción y sitio, pero se aprueba un estado de excepción bajo el nombre de estado de alarma de forma prorrogada, inconstitucional. No voy a entrar ahí. Ya tengo vídeos sobre el tema. Para preservar el orden y la seguridad de la sociedad. Y después están las constituciones semánticas, son las coartadas, son las constituciones en las que un régimen dictatorial se apoya para intentar aparentar que no lo es. No sé, somos un Estado de Derecho, aquí votamos y tenemos una constitución. Esa constitución dice realmente lo que yo quiero que diga, porque ya me he encargado de ponerlo de forma que yo pueda interpretarla de la forma que a mí me interesa. Y si no se cambia, y si no, no se cumple, aunque digo que sí. Tenemos ejemplos para parar un tren. Expropiese, señor alcalde, expropiese. En fin, viendo cómo está el tema de las constituciones en nuestro entorno, los países con los que tenemos relación, los países en los que nos integramos, vamos a pasar un poquito a la nuestra que es esa gran desconocida que debiera explicarse en las escuelas, y no se hace, significativamente no se hace, porque a quién le interesa la seguridad jurídica. Y cuando se hace, pues se le dice a la gente que es un texto bonito, literatura. Yo he llegado a escuchar en televisión que la Constitución es eso tan bonito que a ver si se cumple. Qué bonito ni qué leche, la Constitución es una ley. La Constitución no es un poema. Y por supuesto no es un conjunto de buenos deseos. Es la base de la que derivan todos los poderes e instituciones de nuestro país. El conjunto de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, el conjunto de las potestades y límites de los poderes del país y la forma en la que se establece no solamente la organización territorial, sino cómo se crean y se pueden derogar las normas. ¿Bonito? Bueno, pues para gusto los colores. Quizá a alguien le guste. Nuestra Constitución, como todas las modernas, o casi todas las constituciones modernas, suelen constar de dos partes. Una declaración de derechos, donde se establecen los derechos y libertades de los ciudadanos, es decir, cuáles son los límites del poder estatal, los límites de todos los poderes del Estado, y una parte orgánica donde se dice, son las reglas del juego, qué es el gobierno, qué es el legislativo, qué es el judicial, cómo se organizan los diferentes poderes, cómo se organiza territorialmente todo, es decir, el manual de instrucciones del país. Hay una cosa muy importante en la que insisten todos los manuales y te insisten en la carrera de Derecho y te recalcan siempre cada vez que se habla de la Constitución española, es que nuestra Constitución es una Constitución de consenso. ¿Qué significa eso del consenso? Significa ni chicha ni limoná. Vamos a ver, a nadie se le escapa que todas las normas y todas las constituciones, que son una norma, son hijas del momento político y social que les toca vivir. El momento que le tocó vivir a España durante el inicio de la transición no era precisamente fácil. Nadie sabía lo que iba a pasar, las distintas fuerzas políticas estaban bastante enfrentadas, ideológicamente estaban muy polarizadas, cada uno en sus extremos. Hoy nos puede parecer que la política actual está muy polarizada, pero realmente no. Ideológicamente los partidos no están tan separados en cuanto al fondo de lo que piden. La diferencia es que el dinero que a usted le van a robar, si se lo van a dar a estos amigos de este o a estos amigos de otro, pero realmente ideológicamente no están tan separados y lo que sí hay es mucha falta de educación, mucha falta de respeto y mucho voz alta y vociferante, mucho cazurro. En aquel entonces sí que había polarización política, aunque efectivamente había más educación y se hablaba con un poco más de respeto. Y eso da la impresión de que no hay tanta polaridad y tanta diferencia, pero sí lo había. De modo que los acuerdos que hubo que llegar se llegó por lo que se llamó en aquel entonces, se quedó como la palabra mágica, consenso. ¿Qué es eso del consenso? Pues darle una patada a los problemas y que sea el de delante el que sea bien. Vamos a ponernos de acuerdo lo que podemos ponernos de acuerdo y en aquello a lo que es imposible que lleguemos a un acuerdo ahora, lo dejamos así un poco in albis, lo dejamos un poquito así nebuloso y que más adelante ya, el que venga más adelante, que se encargue de solucionar esto. Claro, más adelante volvieron a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? Le pegamos otra patada hacia adelante y así vamos dándole patadas hacia adelante a los problemas y llevamos 40 años dándole patadas hacia adelante a los problemas. Bueno, que me enrollo, sigo. Estamos con que se llega a un acuerdo en el modelo de Estado, en el tipo de Estado en el que se va a convertir España. Y los asuntos más problemáticos los dejamos un poco para después, por ejemplo la organización territorial. ¿Qué va a ser España? ¿Un sistema federal o un sistema centralizado? Ni para ti ni para mí. Dejamos que para algunos sea federal y para otros ya veremos lo que hacemos.
y que sea cada uno más adelante. La consecuencia de este consenso evidentemente fue dejar fuera de la Constitución una serie de aspectos que tuvieron que ser regulados por otras normas. Esas normas no eran Constitución, no formaban parte de la Constitución, pero estaban por encima de otras normas. Eran leyes que regulaban la forma de hacer otras leyes y que regulaban cómo se organizaba, por ejemplo, territorialmente el Estado. Al conjunto de la Constitución y esas otras normas, esas otras leyes, se le llama bloque de la constitucionalidad. Por ejemplo, la Constitución y los estatutos de autonomía de las diferentes autonomías del país. Nuestra Constitución no es ni rígida ni flexible, es las dos cosas a la vez. Tenemos puntos muy difíciles de modificar, por ejemplo, la organización del Estado, la corona, son apartados de la Constitución que exigen no solamente un referéndum, exigen la disolución de las Cortes y unas nuevas Cortes, unas nuevas elecciones que serán las que terminen de redactar esa modificación, ¿no? Es muy complicado. Y sin embargo tenemos aspectos de la Constitución que básicamente redactar una ley orgánica ya se ha modificado en 2 ocasiones. Y como esto se está haciendo ya más largo de lo que yo esperaba para una visión general, vamos a dejar el estudio de la Constitución, qué es lo que dice la Constitución española, para más adelante. Pero sí es verdad que podemos decir en qué parte se divide esa Constitución. Tenemos, para empezar, aparte de la exposición de motivos que tienen todas las leyes de por qué se hacen, tenemos un título preliminar que es donde se establece el tipo de Estado en el que se va a convertir España a partir de ese momento. ¿Qué tipo de país va a ser? Y una serie de conceptos básicos y elementos básicos de ese tipo de Estado. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores fundamentales. Bueno, ya lo veremos. Después tenemos el título primero de la Constitución, que es ese apartado que decíamos antes en las que se dividían las constituciones tradicionalmente, es la Declaración de Derechos, de los derechos y deberes fundamentales. También es fruto de ese consenso, es una especie de acuerdo entre posiciones más estatistas y menos estatistas. Los menos estatistas eran los menos. Esa redacción ha hecho que el Tribunal Constitucional no haya tenido fácil en ocasiones, en caso de colisión de 2 derechos distintos, saber cuál está por encima de otro y hasta qué grado, ¿no? Y en qué nivel. Como decimos, el consenso es lo que tiene, darle patadas a los problemas para adelante para ya ver el que venga detrás que había. Y después tenemos el resto de títulos. Los títulos son en las partes en las que se divide la Constitución. Dentro de cada título hay capítulos y hay artículos. Tenemos el de la Corona, tenemos el de las Cortes Generales, el del Gobierno y la Administración Pública, uno curioso de relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, el de las Cortes Generales, que es legislativo, el Poder Judicial, de la Hacienda Pública, imprescindible para unas personas que consideraban que el ciudadano es una oveja a la que esquilar y una vaca a la que ordeñar. Mira, en eso no hizo falta consenso, en eso estaban todos de acuerdo. El Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, sino que es un poder aparte, que ya decíamos en otro vídeo, que se llama constituyente derivado. Y por último, la reforma de la Constitución, es decir, el procedimiento para reformar la Constitución, que eso no puede faltar en ninguna Constitución, porque a nadie se le puede ocurrir, en sus más locas ensoñaciones, que una Constitución vaya a ser eterna y no vaya a ser necesario reformarla. En fin, bueno, pues de todo esto, si ustedes quieren, me lo pueden decir. Ya entraremos a verlo con detenimiento, por lo menos las partes más entretenidas, más divertidas. Esto es un jolgorio. Bueno, o al menos interesante, para que sepan ustedes cuáles son las normas bajo las que viven y cuáles son los límites para quienes les gobiernan. ¿Y esto para qué? Hombre, para que le estafen a usted lo mínimo imprescindible, que después se escucha cada cosa en televisión que da vergüenza ajena. Que no sé qué es peor, que nos tomen por tontos nuestros políticos y divulgadores mediáticos televisivos, o que de verdad lo seamos. Bueno, eso lo cortaré. En fin, que lo dejaremos para más adelante y nos meteremos más a fondo en esto, que yo sé que a ustedes les encanta y a mí me encanta contarlo. Y esto ha sido todo de momento por hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Velarde, esto ha sido No hay Derecho. Dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus insultos, todo lo que ustedes quieran. Suscríbanse si les ha gustado, recomiéndeme a sus vecinos, en la peluquería, en la cola del pan. Soy su humilde abogado de provincias y como tal hasta aquí he llegado por hoy. Hasta la próxima. Mira la Constitución, qué mona ella.